Capítulo 8. Descubrimientos con la electricidad. La lista de Lavoisier de 33 elementos incluía varias sustancias que algunos químicos creían que se trataba de compuestos. Estos eran cal, magnesia, barita, alúmina y sílice. La cal es una palabra que deriva del vocablo latino calx. Se formó al calentar piedra caliza. Magnesia lleva este nombre por la ciudad griega cerca de la cual, de acuerdo con la leyenda, se había descubierto por primera vez. Barita, que se obtenía de un material muy pesado y deriva del griego paris, que significa pesado. Alúmina procedía de un material muy corriente denominado alumen, y sílice del pedernal, al que los romanos habían llamado sílex. Lavoisier consideraba que todos ellos eran elementos, porque no podían ser reducidos calentándolos con carbón vegetal. Pero otros químicos sospechaban que realmente eran óxidos y buscaron otra forma de liberar su oxígeno y encontrar sus elementos constitutivos. Y tuvieron éxito al hallar un medio que fue la electricidad. En aquel tiempo la electricidad era un nuevo juguete muy excitante y popular. Benjamin Franklin había extraído electricidad de una nube de tormenta con su famosa cometa. Alessandro Volta de Italia acaba de inventar su pila eléctrica en 1800. Las noticias de sus trabajos se extendieron con rapidez por el mundo científico, con un efecto tan electrizante como sus propias corrientes. En Inglaterra, un científico llamado William Nicholson y su joven amigo Anthony Carlisle iniciaron enseguida unos experimentos químicos con electricidad. Introdujeron 2 electrones de batería en agua ligeramente acidulada y vieron que, al pasar corrientes eléctricas a través del agua, originaba burbujas de gas que aparecían en cada electrodo. El gas resultó ser oxígeno en un electrodo e hidrógeno en el otro. En resumen, la electricidad descomponía el agua en hidrógeno y oxígeno, 2 partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. El experimento de Nicholson-Carlisle demostró que la electricidad podía separar 2 elementos de un compuesto. Pronto se derivaron hechos muy importantes de esta demostración. Davy Daniel Blanco. 2 jóvenes químicos siguieron por este camino. Se trataba de Jöns Jacob Berzelius de Suecia y Humphrey Davy de Inglaterra. Berzelius, criado por su padrastro, pasó una infancia muy difícil y dura, pero al final consiguió asistir a la Facultad de Medicina y obtuvo su licenciatura. No obstante, no se halla muy interesado por los temas médicos. Lo que realmente le interesaba era experimentar en problemas químicos. Bajo la guía de su maestro, emprendió investigaciones en un campo y se convirtió en el químico más importante de su tiempo. Como profesor de química, Berzelius fue un apasionado conferenciante. Los estudiantes acudieron a él desde toda Europa. Sus puntos de vista acerca de cada rama de la química se convirtieron en casi ley, aunque a menudo se equivocó. En la historia de la química, la primera mitad del siglo XIX puede ser considerada la era de Berzelius. Berzelius publicó un tratado de química en 1808 que sustituyó al de Lavoisier como primera autoridad en este tema. Durante casi 30 años publicó también un informe anual acerca del progreso de la química. En sus últimos años, como un anciano estadista de la química, el conservador profesor Berzelius, por lo general, consiguió encontrarse siempre en el lado equivocado de la mayor parte de las controversias acerca de las nuevas teorías. Pero acertado o equivocado, a través de toda su vida, había constituido una fuerza estimuladora en el conjunto del excitante mundo de la química.
Una de sus primeras contribuciones la constituyó el sugerir, después de repetir el experimento de Nicholson y Carlisle, que los elementos llevaban cargas de electricidad. A partir de aquí puso en marcha una teoría de reacciones químicas que fue ampliamente aceptada, aunque demostró ser errónea. No obstante, la idea de las cargas eléctricas sobre los átomos se comprobó que era acertada casi un siglo después. Humphrey Davy también fue un muchacho pobre en sus comienzos. Al igual que otros muchos químicos de su tiempo, trabajó como mancebo de Bótica y empezó a interesarse por la química. En 1779, cuando tenía solo 21 años, se encontró con la fama al haber descubierto algo llamado gas hilirante o de la risa. Este gas es un óxido nitroso, un compuesto de 2 átomos de nitrógeno y uno de oxígeno. Se descubrió que poseía asombrosas propiedades. La gente que respiraba el óxido nitroso parecía perder el dominio de sí mismo. Sus emociones se hacían ingobernables, reían, lloraban y por lo general se comportaban de una forma local. El respirar aquella droga se convirtió en una verdadera manía. Hasta muchos años después no fue adoptada por la clase médica como anestésico para extraer dientes u otras intervenciones menores. Dado el alcance de su descubrimiento, Davy se convirtió en un conferenciante popular sobre temas químicos. La ciencia se hallaba en pleno apogeo. La nueva máquina de vapor y los vuelos en globo constituían los temas diarios de conversación, lo mismo que sucedió después con los cohetes y los astronautas. Davy era un excelente orador y muy hábil en espectaculares demostraciones con electricidad y con otras maravillas de la nueva ciencia. Auténticas multitudes se reunían para escucharlo, pero Davy estaba menos interesado en las conferencias que en los trabajos de laboratorio. ¿Y qué pasaría si se utilizara la electricidad para disociar aquellos compuestos tan íntimamente unidos que los químicos habían fracasado en separar? Davy empezó primero con la sustancia llamada potasa. Era literalmente una ceniza, obtenida al quemar ciertas plantas y luego al poner las cenizas en remojos en un gran recipiente. Davy comenzó por hacer una corriente eléctrica a través de una solución de potasio. Todo cuando consiguió fue hidrógeno y oxígeno, tras descomponer el agua. Decidió que debía llevar a cabo aquel experimento en ausencia de agua. Por lo tanto, mezcló potasa seca e hizo pasar la corriente a través de una mezcla calentada. Para ello, tuvo que fabricar unas grandes pilas capaces de suministrar una corriente más potente que la pequeña pila original de Volt. Al instante aparecieron pequeños glóbulos en uno de los electrodos de platino. Davy estaba seguro de que aquella sustancia metálica era un nuevo elemento. Lo llamó potasio, de potasa. Descubrió que el potasio poseía una extraordinaria actividad química y que podía reaccionar con cualquier otra sustancia. El agua, por ejemplo, captaba los átomos de oxígeno y liberaba el hidrógeno con tal energía que éste se inflamaba. Unos pocos días después, Davy intentó el mismo experimento con sosa, también un producto obtenido tras quemar plantas. De la sosa aisló el sodio, un elemento muy parecido al potasio. Los árabes habían llamado a la sosa y a la potasa al-Kili, que significa la ceniza. Esta es la razón de que se haga referencia a estas sustancias como alcaliz, y el potasio y el sodio eran conocidos como metales alcalinos. Tras aislar estos elementos, Davy se dedicó a tratar de separar algunos de los elementos de Lavoisier, comenzando con la cal. Al principio no consiguió nada, pero llegado a este punto, Berzelius acudió en su ayuda. Berzelius había descubierto que cuando añadía un compuesto de mercurio a la cal o la varita, hacía pasar una corriente a través del mismo, conseguía una amalgama de mercurio y algún otro metal. Escribió a Davy contándole sus resultados. Esto permitió a Davy consultar de nuevo, preparar la amalgama y luego la calentó fuertemente. El ensayo dio resultado. De la amalgama obtenida de la cal, aisló un metal al que se le llamó calcio, de la palabra latina calx. A partir de la varita consiguió
bario y de la magnesia aisló el magnesio. Siguió aplicando el mismo tratamiento a un mineral que tenía un nombre derivado de la ciudad escocesa de Transionia, y a partir de él separó otro elemento metálico llamado el estroncio. Estos tres elementos son conocidos en la actualidad con el nombre de metales alcalinoterrios. Humphrey Davy también fue un... Pérdidas y ganancias de Davy. Davy puede ser también relacionado con otros dos elementos. En 1810 informó de unos experimentos que parecían mostrar que el gas verde que Schell había obtenido del ácido clorhídrico era un elemento, no un compuesto, como Schell había creído. Davy lo llamó cloro por su color verde. Durante años Berzelius y los químicos franceses Joseph-Louis Gay-Lussac y Louis-Jacques Thénard negaron que el cloro fuese un elemento, pero Gay-Lussac y Thénard fracasaron en sus esfuerzos para separarlo en sustancias más simples. Finalmente, el asunto fue resuelto de forma indirecta a través del descubrimiento de un elemento parecido al cloro por otro químico francés, Bernard Courtois. Estaba experimentando con las cenizas de algas, una buena fuente de sodio y de potasio. Al tratar las cenizas con un ácido fuerte para retirar los compuestos de azufre, Courtois se percató de que salía un vapor de color violeta. Enfrió los cristales oscuros de una nueva sustancia, decidió que se trataba de un elemento y lo denominó yodo, por la voz griega que designa el color violeta. El yodo demostró ser muy similar químicamente al cloro. Si el yodo era un elemento, parecía muy verosímil que el cloro también lo fuese. Este razonamiento convenció a Berzelius. En 1826 se obtuvo un posterior descubrimiento que acabó de resolver el asunto. Un químico francés llamado Antoine Jérémie Ballard, que trabajaba con sales precipitadas de agua de mar, descubrió que al añadir ciertos productos químicos lo volvían de color pardo. Siguió el rastro de este color pardo hasta llegar a un nuevo elemento con un fuerte y desagradable olor. Ballard lo denominó bromo, del griego bromos fetides. El bromo, el yodo y el cloro formaban todos ellos compuestos similares. Por ejemplo, las sales de bromo y yodo son muy parecidas al cloruro sódico. Por esta razón, esos tres elementos son llamados halógenos, de las palabras griegas halos, sal, y genao, engendrar, formadores de sal. No obstante, Gay-Lussac y Thénard vencieron a Davy en otra competición. Durante muchos años, los químicos habían intentado aislar un nuevo elemento del bórax. Lavoisier estaba tan seguro de que su ácido, el ácido bórico, contenía semejante elemento que incluyó el radical bórico en su lista de elementos. En 1808, Gay-Lussac y Thénard decidieron arrancar una hoja del libro de Davy e ir detrás de este elemento. Davy había demostrado que los átomos de potasio se adherían con mucha fuerza a los de oxígeno. Por tanto, debía de existir una afinidad más intensa hacia los átomos de oxígeno que hacia los de carbono, porque al calentar potasa con carbón vegetal no se conseguía separar el potasio del oxígeno. Por tanto, Gay-Lussac y Thénard trataron de calentar ácido bórico con potasio. Al tener la idea de que, ya que el potasio poseía tanta afinidad hacia el oxígeno, debía apoderarse y separar el oxígeno donde el carbono había fracasado. Los franceses se apuntaron una victoria. Su experimento produjo el nuevo elemento boro independientemente. Davy estaba intentando lo mismo y también aisló el boro, pero lo logró exactamente 9 días después que los franceses. Berzelius se une a la casa. Mientras tanto, Berzelius también había comenzado a mostrarse activo en el juego de la casa de los elementos. Contaba con un gran número de casi aciertos. Davy le había vencido en el descubrimiento del bario y del calcio. Berzelius trabajó durante algún tiempo con Ischinger y estuvo muy cerca de compartir la fama por el descubrimiento del cerio, pero Ischinger lo consiguió por sí mismo más tarde. Uno de los alumnos de Berzelius, llamado Johann August, también encontró un elemento independiente. El joven Arfvedson decidió que cierto mineral sueco debía contener un metal químico activo, similar a los metales alcalinos, sodio y potasio, que se habían encontrado en las plantas. Llamó a este elemento nuevo litio, del griego
litión, piedra. Asberson no tuvo éxito en aislar el litio, pero Davy lo hizo más tarde. En 1817, el mismo año que Asberson encontró el litio, uno de los estudiantes de Vikenlin, un químico alemán que se llama Franz Stronger, separó un nuevo metal similar al zinc de un mineral llamado cadmia. Así que denominó cadmio al nuevo elemento. Por último, el propio Berzelius conseguiría ser un descubridor por sí mismo. Estaba predestinado a conseguir más pronto o más tarde, puesto que tenía un dedo metido en cada pastel. En 1818 se encontraban analizando nuestras muestras de ciertos ácidos sulfúricos preparados en una ciudad minera sueca y encontró una impureza que, que creyó que se trataba de un nuevo metal. Al principio pensó que debía tratarse de telurio, pero nunca aisló el metal. Demostró ser algo más, un nuevo metal que parecía al telurio. A causa del telurio había sido denominado así por la Tierra. Berzelius llamó al nuevo elemento selenio, de la palabra griega que se designa de la luna. Tabla 6. Elementos descubiertos en la época de Davy y Berzelius. Elementos. Potasio, 1807, Davy. Sodio, 1807, Davy. Magnesio, 1808, Davis. Calcio, 1808, Davis. Calcio, 1808, Davis. Estroncio, 1808, Davis. Barlo, 1808, Davis. Boro, 1808, Gay Lussac. Yodo, 1811, Kornstein. Litio, 1817, Asberson. Cadmio, 1817, Stronger. Selenio, 1818, Berzelius. Silio, 1824, Berzelius. Bromo, 1826, Valar. Aluminio, 1827, Waller. Torio, 1829, Berzelius. Vanadio, 1830, Serfstrom. En 1824, Berzelius se dedicó a la sílice, una tierra en la lista de elementos de Valosier que Davy no había conseguido aún romper. Tras adoptar el método de Geissler y Tenhager, Berzelius calentó sílice con potasio y consiguió el éxito al aislar el elemento silicio. Luego se dedicó a la última tierra, la de la lista de Lobieser, la aluminio. David y Berzelius trataron a ambos de aislar por medios eléctricos, pero sin éxito. Sin embargo, en 1827, un discípulo de Berzelius, Franz Waller, consiguió extraer una pequeña cantidad de metal, bastante impuro, de este óxido natural. Este metal era el aluminio. No se conseguiría un método eléctrico para purificar el aluminio a una escala sustancial, hasta 1886, 4 años después del fallecimiento de Waller. Berzelius añadió a un tercer elemento a su propia lista de descubrimientos. En 1829, en un mineral que le habían enviado un ministro noruego, encontró un metal al llamó torio.